Buenas noches, hermanos, seamos todos bienvenidos a este nuestro espacio de devocional de culto del día martes. Les bendigo de una manera especial y quiero que en esta noche demos gracias al Señor por la libertad y la oportunidad que tenemos aún de buscarle y hallarle. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú obras de una manera especial, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Padre, bendecimos cada persona que se conecta, Señor, cada persona que está dentro de este espacio devocional, Señor. Padre, bendecimos nuestros hermanos, Señor, en Cristo, y te pedimos que tu gracia y tu misericordia les acompañe, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seamos todos bienvenidos a estos espacios que enriquecen nuestra alma. La predicación del día de hoy tiene como título: no olvides poner el cerrojo. Creo que cada uno de nosotros conoce qué es un cerrojo. Un cerrojo es sinónimo de seguridad. Nosotros debemos tener, hoy en día son las guardas, las chapas. Muchas personas suelen salir y echar 1, 2, 3, hasta 4 pasadores por temor a que alguien entre a su casa. Así debemos ser nosotros como evangélicos, como cristianos en nuestra vida espiritual. Debemos tener cuidado que nuestra puerta esté cerrada. Nuestra puerta debe estar cerrada ¿a qué? A las malas noticias, a todas aquellas cosas que nos dañan física y espiritualmente. Vemos como hoy en día nuevamente se incrementan las alarmas sobre el COVID, sobre la deficiencia del gobierno, sobre la situación armada en nuestro país, sobre los niños que mueren de hambre, sobre muchísimas situaciones que acontecen en nuestro país. Pero nosotros debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que tal vez muchas veces leemos. Debemos tener cuidado con la puerta. Nuestra puerta siempre debe estar cerrada a esas malas noticias, a esos malos mensajeros, a esa palabra negativa, a las malas conversaciones, a las malas cosas que nos alejan de la presencia del Señor. En esta noche quiero que vayamos a la palabra y hablemos primero de un hombre que estuvo dispuesto a levantar la muralla y a cerrar la puerta. Amén. Vamos a encontrarlo allí en Nehemías capítulo 3, versículo 3. Dice de la siguiente manera: la puerta del pescado la construyeron los hijos de Senán. Colocaron las vigas levantando las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. ¿Cuál era la misión de Nehemías? Nehemías tuvo que enfrentarse a diversas circunstancias debido a que la ciudad estaba en ruinas. En estos momentos no es solo nuestra ciudad, no es solo nuestro municipio, sino el mundo se está enfrentando al enemigo de una manera invisible. El enemigo se está moviendo de una manera sobrenatural y está usando muchísimas armas para amedrentarnos como cristianos. El Señor quiere bendecirnos de una manera especial y nos ha dado a cada uno de nosotros una misión. Nehemías, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos en el cual la ciudad había sido destruida y ellos habían sido exiliados, estuvo dispuesto a ponerse en pie y a reconstruir la ciudad. Tal vez nosotros no hemos sido exiliados y no estamos fuera de nuestra casa, fuera de nuestros municipios. Por lo contrario, estamos siendo exiliados dentro de nuestras casas. Tenemos que estar allí resguardados, tenemos que estar ocultos, porque supuestamente vamos a enfrentarnos a este enemigo invisible, a esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas. El enemigo quiere amedrentarnos y quiere evitar que nosotros tengamos la capacidad de reconstruir nuestra ciudad. Tú y yo tenemos la oportunidad de llevar la palabra, una palabra no de tristeza, una palabra de angustia, esa palabra de temor que se transmite de voz a voz por los medios. El enemigo ha querido amedrentar la iglesia y nosotros como cristianos muchas veces hemos decidido quedarnos en casa para resguardarnos del enemigo. No es tiempo de quedarnos en casa resguardados y exiliados por el enemigo. Es tiempo de que tú y yo vayamos más allá. Algo que tocábamos en los devocionales de estos días era que amor, una muestra de amor es orar por los demás. Tú y yo tenemos la obligación de orar por nuestro prójimo, por aquel que está afuera, aquel que padece necesidad, aquel que tiene temor, aquel que está siendo amedrentado por el enemigo. El pueblo de Israel necesitaba levantarse, necesitaban las murallas de Jerusalén volver a ser reconstruidas. La situación que estaban viviendo en esos tiempos era totalmente difícil, la ciudad estaba prácticamente destruida, en ruinas, calcinada, y el enemigo quería dispersarlos, el enemigo quería amedrentarlos para que no se llevara a cabo el propósito de Dios. Y vamos a continuar leyendo
En el versículo 13 dice también, la puerta del valle la repararon los habitantes de Zanoa, dirigidos por Nahum. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barreras. Y vamos a la siguiente, que está en el versículo 15, y dice, la puerta de la fuente reparó Salum, hijo de Coloset, jefe del distrito de Mizpa. Él la reedificó del techo, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Es importante empezar a reconstruir. Lo importante era reconstruir nuevamente la muralla, y cada uno, si tú lees el libro de Nehemías, vas a encontrar que todos tomaron acciones dentro del propósito de Dios. No solamente Nehemías se levantó, no solamente los hombres que estamos nombrando levantaron la puerta y ya no. Todos hicieron parte de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y vamos a continuar leyendo. En el capítulo 4, en el 4, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 2, diciendo, ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Y continúa diciendo, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Claro que sí. Nehemías no se dejó vencer por los enemigos que se levantaron para que él se frustrara ante la situación que estaba viviendo. Todos se pusieron en pie y todos tomaron su lugar. El enemigo quiere decirnos, ¿tú crees que esa persona va a creer? ¿Tú crees que él va a aceptar a Jesús? ¿Tú crees que él tiene la capacidad de entender lo que Dios puede hacer por él? Claro que sí. Aunque el enemigo quiera susurrarlos, cada uno de nosotros debe levantarse y ponerse en pie. Entablar esa batalla en oración, orar por aquellos que realmente lo necesitan. El mundo está aturdido de tantas malas noticias. Como vemos, todos los medios dicen, entramos en una tercera oleada porque el COVID viene peor, porque se muere la gente, porque estamos encerrados, porque las ciudades han tomado ese tiempo para encerrar realmente a todas las personas en su casa. Dice, es que debemos evitar el contagio. Sí, debemos evitar obviamente el contagio, pero no solamente estamos perdiendo la batalla contra el COVID. Estamos perdiendo esa batalla contra el enemigo cuando nos escondemos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de creer. Es necesario creer que Dios todo lo puede, que Él tiene el control de toda la situación. Nosotros como cristianos debemos tener la fe que tenía Nehemías, tener la capacidad de ponernos en pie y mantenernos en pie. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la oración. Si continuamos leyendo el libro de Nehemías, vamos a encontrar en los siguientes capítulos que el enemigo vino para destruirlos, que el enemigo llegó con toda una arremetida, llegó para destruirlos totalmente. Todos se pusieron de acuerdo para ir y atacarlos y debilitarlos, pero el pueblo hizo lo contrario. El pueblo se unió, dice que todos se unieron en la reconstrucción, que cada uno hizo su parte y estaban siendo dispersados a lo largo de la muralla. Pero ¿qué hicieron? A lo largo de la muralla estaban dispersados y empezó a correr la noticia de que cuando viniera el enemigo todos se iban a agrupar, todos se iban a unir para lograr vencerlo. Tú y yo podremos lograr vencerlos porque es Dios quien está con cada uno de nosotros. Quiero que leamos un versículo que está en el capítulo 4, versículo 14, dice de la siguiente manera: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Qué palabra tan poderosa nos recuerda el Señor en esta noche, el cual dice que no tengamos miedo, que luchemos contra el enemigo por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por aquellos que están padeciendo necesidad. Son tiempos de unción, tiempos de bendición para la iglesia. Nosotros tenemos que ser esa casa de paz, esa casa que lleva amor hacia los demás. Y quiero que continuemos allí hablando de cómo nosotros podemos poner el cerrojo. El cerrojo significa seguridad. El cerrojo es aquel que nos resguarda del peligro, aquel que mantiene la puerta cerrada. Nosotros debemos mantener ese
cerrojo puesto. Ese cerrojo es el que va a evitar que el enemigo entre, pero nosotros tenemos que de vez en cuando cambiar las guardas. Muchísimas veces el enemigo ha querido violentar nuestra casa. Quiero contarles que hace algunos días nuestra casa estaba siendo violentada. Yo creo que habían metido llaves y habían intentado abrirla. En una ocasión mi hija se dio cuenta que una señora estaba abriendo la puerta, entonces decidimos cambiar las guardas y poner un nuevo mecanismo de defensa. Nosotros cambiamos las guardas de nuestra casa y le dimos nuevamente una llave a nuestros hijos. Tú y yo tenemos que tener la capacidad de pararnos frente al enemigo y ponernos en pie de lucha contra él. Tú y yo tenemos la capacidad porque Dios lo ha determinado de esa manera. Tú y yo podemos ir frente al enemigo porque no somos nosotros, sino es Dios quien pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Hoy quiero hablarles de la fe, de aquellas cosas que deben crecer en medio de nosotros y en medio de esta sociedad. La sociedad, como vemos, está siendo bombardeada por el enemigo para dispersarnos. Pero Dios ha querido juntarnos nuevamente para darnos la victoria. Tú y yo tenemos la misión. ¿Cuál es nuestra misión? La misión de Nehemías era reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero tu misión y la mía es llevar fe, llevar esperanza, impregnar vida a aquel que lo necesita. Algo que recuerdo en estos días, vi un documental acerca de una mujer que estuvo dispuesta a ir más allá. Esta chica se llamaba Daniela. Es una mujer que estuvo dispuesta a soñar, dispuesta a vivir una vida para el Señor. Es una mujer que a sus escasos 11, 12 años pensaba en cómo ir a los lugares donde no se había llevado la palabra. Ella quería ser misionera. Es una mujer de fe, una fe increíble, porque en el documental muestra y contaba que muchas veces estaba terminando su carrera universitaria y muchísimas veces no tenía plata ni siquiera para el Transmilenio. Ella decía, y yo soñaba con ir a Siria, soñaba con ir a África, a ayudar a los demás. No porque en Colombia no lo necesite, porque ella trabajó desde los 15 años hasta los 20, 21 años aquí en Colombia, llevando palabra a aquellos lugares que lo necesitan, a La Guajira, al Chocó, estuvo en muchísimos lugares, pero su deseo y su anhelo era ir a África. Tú dirás, pero ¿cómo iba a ir a África si no tenía ni para los pasajes? Pero ella empezó a soñar, a creer en el dueño del oro y de la plata, a creer que Dios es quien suple nuestras necesidades y que hace posible que se lleven a cabo nuestros sueños. Esta mujer empezó con ese deseo, con ese anhelo y seguía orando y el Señor le dio el dinero para poder ir allí. Estuvo en Siria, estuvo en África y se levantó el enemigo. Intentaron secuestrarla, pero la misma comunidad por la cual ella trabajaba la protegió. Debido a la pandemia, ella debió regresar a Colombia, pero su misión, lo que más me impactó de esta historia es que ella anhelaba tener una escuela allí en África. No recuerdo realmente el lugar donde es, sé que es África, y ella soñaba, anhelaba con que pudiera montar un colegio en este lugar. Era supremamente difícil porque no contaba con los recursos, solamente el pastor tenía un lote. Ella le dijo, bueno, pastor, vamos a empezar. Y empezaron demarcando el lugar, pero ella decía, ¿pero cómo? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Pero empezaron a orar y dijo, bueno, pastor, vamos a dar ese primer paso, ese salto de fe. Demarcaron el lugar para la escuela y solamente tenían eso. Ella regresó a Colombia, pero nunca decayó en su fe, nunca dejó que sus sueños terminaran. Y hoy en día el colegio ya está casi totalmente terminado. ¿Cómo fue posible? Daniela decía en el documental que paso a paso, que ella empezó a orar al Señor cuál sería la estrategia para poder llevar ese dinero allí, de dónde iba a sacar recursos. Daniela empezó a tocar corazones mediante la oración, le pidió al Padre, al Dios del oro y de la plata, que hiciera una obra sobrenatural, que enviara personas de todo lugar, y empezó a comentarle a sus familiares, y a la vez esto le comentaron a otros. Ella estaba pidiendo un aporte, decía, tal vez para ti no sea tan significativo 10,000 pesos, pero para nosotros lo será mucho. Y quiero contarles que gracias a su fe, ese colegio ya está totalmente terminado. Faltan algunas adecuaciones, pero ya casi lo logra. Y no ha decaído porque la secuestraron, porque decía ya que habían días donde no había agua, habían días donde habían tenido que pasar días sin comer porque no había provisión. Pero debido a todos estos problemas, Daniela no se echó abajo, no, Daniela por lo contrario se puso en pie y siguió luchando para conquistar.
El enemigo va a querer susurrarnos todos los días a nuestro oído, quiere desmotivarnos, quiere flagelarnos, pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Quiero que continuemos con un hermoso versículo que está en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, y dice de la siguiente manera. Vamos a leer. Dice, parábola de la semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en sus ramas. Así debemos ser nosotros, debemos tener una fe sobrenatural, una fe que impacte vidas, una fe que cambie, Señor, generaciones. Debemos cambiar a otros, debemos tener fe como esa semilla de mostaza que no solamente busca su beneficio, dice que es un árbol que crece, es una hortaliza que crece, se convierte en árbol y da albergue a los demás. Los pájaros aún anidan sobre ella. Así debemos ser nosotros, tener cobertura a aquel que no necesita. Tú y yo tenemos la oportunidad de llegar a otros. La palabra de Dios debe llegar a cada lugar. El enemigo quiere escondernos, pero Dios quiere que vayamos, que estemos dispuestos a ponernos en pie. El Señor quiere bendecirnos de una manera especial. Quiero leerles algo que dice: el proceso de aprendizaje no es solo del maestro, depende de ti. Y eso lo estamos evidenciando cada uno de nosotros en nuestras casas. Vemos cómo solamente tal vez el maestro se dedica a dictar su clase. Cuando los chicos tienen la cámara apagada, se puede dar uno cuenta en la casa que tal vez no prestan atención. Por eso dice que el aprendizaje no solamente depende del maestro, sino de cada uno de nosotros. Debemos enriquecernos como cristianos para poder albergar a otros, para poder dar abrigo a aquel que lo necesita. Recuerda acoger, proteger y ayudar. Juntos podemos hacerlo mejor. Tú y yo estamos bajo el propósito de Dios. Tú y yo debemos estar bajo la cobertura de Dios. Tú y yo somos las herramientas útiles del Señor para este siglo. Tú y yo somos los encargados de pregonar la palabra, de llevar el mensaje, de no afligirnos por la situación. Tal vez hemos visto que han caído enfermos a nuestro alrededor, que tal vez nos hemos enfermado nosotros, pero no debe parar ahí. El enemigo ha querido encerrarnos y amedrentarnos para debilitarnos. Si tú te pones a pensar, los chicos cuando nacen y no los dejamos tener contacto con el polvo, con el agua, con la tierra, todo este tipo de cosas, son niños débiles. No generan anticuerpos en su vida, no generan anticuerpos y no saben cómo defenderse. Tú y yo hemos sido encerrados por el enemigo, pero es hora de salir y de ir más allá. Tú y yo debemos entablar una nueva relación con el Señor y pedirle que cada uno de nosotros cierre la puerta. Y no solamente la cierre porque el enemigo va a querer entrar, sino que pongamos ese cerrojo que es la palabra del Señor. Tú y yo debemos fortalecernos en oración, en búsqueda, en ayuno, en esa búsqueda continua de su palabra para llevarle alimento a los demás. Tal vez decimos, pero alimento, si tal vez tengo escasez en mi casa, si tal vez no tengo ni para mí, ¿cómo voy a poder darle a los demás? Pero aquel hombre que pidió, le fue dado. Tú y yo podemos suplir las necesidades de otro. Tal vez cuando no tenemos nada podemos dar esa oración. Qué mayor riqueza que una oración que fortalece el alma y el espíritu. Amados hermanos, mi invitación en esta noche es a tener fe de una manera sobrenatural, de buscar a Dios en cada instante, de anhelar la presencia del Señor, porque Él está contigo y conmigo. No lo olvides, no estás solo. Tú y yo vamos en la misma barca. ¿Y sabes quién? Dios tiene el control. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú obras de una manera especial, porque tú bendices tus hijos, Señor. Yo te pido que incrementes la fe de mis hermanos, Señor, que ellos puedan ser como Nehemías, como Esdras, poderoso Dios, que estuvieron dispuestos a reconstruir la ciudad. Padre, tal vez el enemigo quiere hablarnos al oído, Señor, como lo hizo este hombre, Padre, que decía que cómo iban a reconstruir la ciudad con piedras calcinadas, Señor. Padre, pero cuando tú estás en nuestra vida, no hay nada que nos impida ser fortalecidos en tu presencia, Señor. Ponemos delante de ti cada familia de nuestra congregación y te pedimos que tu gracia y que tu amor les visiten esta noche, Señor, que sus vidas sean enriquecidas por el poder de tu palabra. En el nombre precioso y glorioso de Jesús, amén. Y recuerda, eres un hijo de Dios y tienes una misión.